Lo que vamos a hablar es una explicación del enamoramiento y el amor basados en lo que es la neurobiología, lo que está en el cerebro. No son todas las versiones que hay del amor ni del enamoramiento. Hay muchas versiones, mucha gente que estudia esto desde muchos tipos de enfoques. Lo que les voy a explicar es solo uno más. Esta perspectiva está ganando fuerza porque la neurociencia, a partir de las últimas 2 décadas del siglo pasado, apoyándose en todo el desarrollo tecnológico que ha habido, nos ha permitido observar el cerebro en vivo. Entonces ya no tenemos que esperar para ver al cerebro que una persona tenga una enfermedad como un tumor o que sufra un accidente o que básicamente muera para poder estudiar el cerebro. Ya ahora la neurociencia nos permite observar el cerebro funcionando en una persona en el momento en que está realizando alguna función. Una de las cosas que ha estudiado la neurociencia ya desde el siglo pasado y tal vez la más importante que ha iniciado todo esto es Helen Fisher, que tiene varios libros publicados. Ella se ha preguntado por qué se da el amor en el cerebro, qué es lo que nos lleva a enamorarnos de una determinada persona y qué lleva también a que dejemos de amar a esa persona, y cómo también el cerebro puede sobrellevar la ruptura del amor. Enamoramiento versus amor verdadero. Hablar del amor y del enamoramiento son dos cosas distintas. Una cosa es hablar de enamoramiento y otra cosa es hablar de amor o apego verdadero. El enamoramiento básicamente es la primera fase que puede llevar. No es que va a llevar así inexorablemente que se tiene que dar, pero que puede llevar a que se dé el amor. Sin embargo, el enamoramiento simplemente es la fase que algunos comparan con la fase del cortejo en los animales. Ustedes han visto los animales en algunos programas que hay en canales de animales en cable, que los animales cambian de color, hacen unos sonidos muy especiales, se ponen en distintas posiciones. Eso equivale al cortejo en los animales. Eso se ha hecho la equivalencia al enamoramiento en la especie que domina la pirámide de nuestro planeta, que en este caso sería el ser humano. ¿Cuál es la función del enamoramiento? Básicamente, la perpetuación de la especie. Lo que busca una pareja, una vez que encuentra su fuente de dopamina, es lograr tener un producto y que este producto pues lleve a un buen final, que pueda perpetuar nuestra especie. Para dar el enamoramiento y entenderlo hay que hablar de muchos neurotransmisores. En muy simple sería hablar de dopamina, oxitocina y vasopresina. Hay muchos neurotransmisores que tienen que ver con el enamoramiento y también con el amor verdadero. En el caso del enamoramiento, el que se lleva la estrella es la dopamina, porque la dopamina lo que hace es ser el neurotransmisor de la motivación. Al ser el neurotransmisor de la motivación, es lo que te va a mover a buscar a esa persona que en tu cerebro ha logrado que empieces a producir dopamina. Pero hay otros neurotransmisores que tienen que ver con el enamoramiento. Las catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina, que es la que encontramos a nivel del cerebro, que es la que va a hacer que te mantengas en estado de alerta. Imaginen ustedes que están caminando por la vida sin querer nada y de pronto aparece alguien que a tu cerebro le llama la atención. Pónganse a pensar que no es fácil enamorarse. No te enamoras de cualquier persona que ves en la calle. Hay alguien en específico que te llama la atención. Entonces, cuando tu cerebro encuentra esa fuente de dopamina, tiene que ponerse en un estado de alerta. Ese estado de alerta evolutivamente significa que tú tienes tu foco de atención en algo y al mismo tiempo que tienes que estar alerta a los movimientos que esa persona haga como reacción, también tienes que estar alerta en el entorno en que esa persona está. Que nadie te quite lo que te ha producido el inicio de la dopamina o que empieza a producir dopamina. El cortisol. Al mismo tiempo que empieza a producir noradrenalina, empiezas a producir también cantidades de cortisol. El cortisol es el neurotransmisor del estrés que te va a hacer que todo tu cuerpo se active. Por ejemplo, que tu frecuencia cardíaca aumente, tu frecuencia respiratoria aumente, empieces a sudar. Hay una piloerección de los vellos de tu cuerpo, tus pupilas se van a dilatar para buscar mayor información que puedas ver, tus músculos se van a tensar para ponerte en una posición de alerta, de lucha o huida. Ese cortisol también se va a empezar a producir cuando encuentres la fuente de dopamina en tu cerebro. El factor de crecimiento neuronal se produce también otro que es muy importante. Se ha visto en los estudios hace poco tiempo que es interesante ver que en el proceso del enamoramiento este factor se empieza a producir y tu cerebro empieza a hacer nuevas conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú entras en la fase del enamoramiento, tu cerebro se empieza a reconstruir.
O sea, tú tenías un cerebro que iba aprendiendo, iba desarrollándose en lo que vas por la vida, pero cuando encuentras esta persona que genera esta emoción o sentimiento en ti, tu cerebro se tiene que acoplar a esa persona. Entonces tiene que reestructurarse. Al estar en estado de alerta, en estado de estrés, con la dopamina aumentando, también empieza a haber aumento de oxitocina y vasopresina, pero en niveles más bajos que la dopamina. Lo que hace tu cerebro es empezar a estudiar esa persona. Entonces empieza a saber qué le gusta, qué no le gusta, qué actitudes tuyas son las que le van bien, qué actitudes tienes que cambiar, cómo modificar tu conducta para que esa persona más o menos se quede contigo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en tu cerebro para que eso se produzca? Que se tiene que reconstituir, o sea, tiene que haber otras conexiones neuronales, tiene que haber otra sinaptogénesis, como decimos, para que tú aprendas de lo que vas viendo con esa persona y vayas regulando también tu conducta. La idea es que esa persona no se vaya de tu lado, porque no es tan fácil conseguir una persona que en tu cerebro genere dopamina. Entonces tu cerebro por eso se pone en estado de alerta. Lo que busca el cerebro del varón. El cerebro del varón es básicamente visual. Entonces, lo que el cerebro del varón busca, y lo que han visto en estudios que han hecho, es que busca caderas, mamas y cara. ¿Por qué? Como habíamos mencionado, lo que busca el cerebro del varón es perpetuar la especie en la mejor pareja para perpetuar la especie. Sin embargo, es básicamente visual, y eso es lo que equivale a que el varón pueda reproducirse con muchas parejas, porque no hay un lazo, digamos, más que la parte visual de inicio para que desarrolle lo que es la dopamina y haya ese proceso de enamoramiento, que básicamente es un proceso de adicción hacia esa persona. En el caso del cerebro de la mujer es distinto. El cerebro de la mujer, hay estudios que dicen que busca a la mejor persona para asegurar el futuro de la especie. Entonces, la mujer, entre todas las personas que ella tenga a su alrededor, va a buscar al mejor elemento que le dé la capacidad de perpetuar no solo la especie, sino que este producto que se ha creado tenga un buen fin. Es interesante porque hay un estudio que dice que la mujer puede percibir, esto no es concluyente, hay muchos que están en desacuerdo, pero que la mujer puede percibir el factor mayor de histocompatibilidad en los varones. ¿Qué es el factor mayor de histocompatibilidad? Para que se genere un buen producto, la genética entre el varón y la mujer tiene que ser lo más distinta posible. Es por eso que no te enamoras de tu hermano, es por eso que la mujer no se enamora de su padre. Claro, siempre hay la excepción que ya es patología, podríamos decir. Sin embargo, en lo normal tú no te sientes atraída hacia tu hermano o hacia tu padre, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice en estos estudios que han hecho que la mujer puede percibir lo que es el factor mayor de histocompatibilidad por medio del aroma que desprende nuestro cuerpo. Entonces, si la mujer puede oler eso o percibir ese aroma que tienen los varones, es lo que le indica a ella que esa genética es totalmente distinta a la de ella. Y mientras más distinta sea la genética entre el varón y la mujer, el producto tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Esto se ha visto en el mundo entero porque hay muchas familias que para conservar la pureza de su sangre han ido teniendo hijos entre familiares consanguíneos, muy cercanos incluso. Ha habido familias enteras en las cuales están conectados primos hermanos, primos en segundo, tercero grado, incluso hermanos, simplemente para que no haya una mezcla de la línea consanguínea de esa familia, de la realeza principalmente. Sin embargo, estas familias lo que han ocasionado es que mientras más igual sea la genética, mayor cantidad de problemas de mutaciones van a presentar los productos. El producto en muchos casos no logra sobrevivir, ¿no? Entonces, lo que hace la naturaleza, porque es sabia la naturaleza, es que la mujer de alguna manera pueda percibir este factor mayor de histocompatibilidad en los varones. Y así, sin necesidad, digamos, de una prueba genética, la mujer ya sabe quién es un buen espécimen o quién es la mejor opción para esa mezcla genética. Lo que llamamos intuición. Es muy interesante hablar de la intuición porque mucha gente cree que las cosas son como tú dices, un presentimiento, una corazonada, pero en realidad es que tu cerebro lee lo que está en el exterior y a través de lo que el cerebro está leyendo, lo que hace es generar una conducta en ti. O sea, no es que yo les digo a mis estudiantes, su cerebro tiene vida propia y a veces ustedes son la marioneta. Pensamos que nosotros conscientemente estamos eligiendo entre dos opciones, pero en realidad es tu cerebro el que ha hecho un escáner rápido de las dos opciones y te está impulsando a ti a tomar la mejor opción. Y eso se llama, o lo que decimos nosotros, corazonada. Parte de un estudio que se hizo fue con camisetas. Ya parece gracioso, pero han hecho que varias personas, varios varones en general,
utilicen una camiseta por varios días, incluso duerman con la camiseta. Y luego se les ha pedido a un grupo de mujeres que huelan las camisetas y con eso ellas reconozcan, digamos, el factor mayor de histocompatibilidad. El resultado de este experimento es que increíblemente las mujeres percibían en las camisetas y escogían las camisetas que tenían mayor diferencia en la parte genética con ellas. Entonces, eso ha validado un poco la idea de que la mujer puede percibir este factor mayor de histocompatibilidad. Todavía quedan muchas cosas para aprender. Esto no es algo contundente, o sea, falta todavía mucha investigación, pero por ahí anda la idea de que nosotros podemos sentir ese factor mayor de histocompatibilidad. Cuando ustedes hablan, ya los varones hablan, el varón que tenga una voz más ronca, ¿qué quiere decir? Sus cuerdas vocales son obviamente más gruesas, pero eso implica ¿qué? Mayor cantidad de testosterona. Entonces, cuando un varón tiene la voz muy gruesa, equivale a mayor cantidad de testosterona. Por lo tanto, su masculinidad, su virilidad, digamos, ya está probado. O sea, es un buen espécimen, por decirte. En cambio, un varón que tiene una voz muy chillona, digamos, no le llama la atención a la mujer. Es tanto esta influencia del varón y de su voz cuando habla con la mujer que puede incluso influenciar en la ovulación de la mujer. Si la mujer está en un periodo fértil y está cerca del proceso de ovulación y el hombre va y le habla y el varón tiene una voz súper gruesa, de esas que dices, wow, qué locutor. Entonces puede hacer que su ciclo de ovulación de la mujer se adelante y puede ovular. ¿Por qué? Porque la naturaleza quiere que tengas un producto. Siempre les digo a mis estudiantes, ¿quién crees que escoge la pareja, el hombre o la mujer? La mujer es la que tiene el poder de la elección, es mucho más selectiva. Tiene que ser mucho más selectiva. Entonces, aunque ustedes crean que son los que escogen, en realidad es la mujer la que escoge a la pareja. Eso es muy importante para entender muchas conductas que se dan en estas etapas de la vida. ¿Cuánto tiempo la mujer tiene para tener un hijo? Es la etapa fértil de la mujer, la ventana reproductiva. La ventana es de los 25 años, lo óptimo hasta los 35 años. Menor de 25 años, mayor de 35 años, ya se considera embarazos de riesgo. Mientras más alejado, más abajo de 25 o más arriba de 35, mayor riesgo en el embarazo y en el producto. Entonces, si tienes una ventana de 10 años, ¿tú crees que puedes perder el tiempo probando? Tu biología ya te insta a reproducirte, por lo tanto no. Puedes perder el tiempo con una pareja que sepas que no va a llevar a un buen producto. No pasa lo mismo con el varón. El varón tiene una edad fértil mucho más amplia que la mujer. De hecho, Robert De Niro tuvo un hijo muy arriba. Al Pacino creo que también. O sea, con ayuda, sin ayuda, pero han tenido hijos hasta muy tarde. Entonces, ¿qué implica eso? Que el varón sí puede estar en un proceso en el que puede tener varias parejas o intentar varias veces sin llegar a tener la necesidad, digamos, de la reproducción inmediata, ¿no? La mujer, cuando tiene la certeza, digamos, de que ese es un buen compañero, tiene que probar. Y hay un estudio también que dice tiene que comprobar que este factor mayor de histocompatibilidad que ella ha percibido ya en el aroma, podríamos decir, de la persona, está bien o es el correcto. Entonces, ¿cuál es la prueba a la que, digamos, todo el mundo se aferra, digamos, y sin saberlo en forma inconsciente? Es la saliva. Entonces es por eso que el primer beso es muy importante. Y van a ver que vamos a ver muchas parejas que dicen, ah, sí, salimos en una cita, se dio el primer beso y rompen. La chica pierde todo el interés y todos le preguntan, pero si estabas bien enganchada, súper bien emocionada, ¿qué ha pasado? Es que no besa bien. El no besa bien simplemente es que al haber habido el cambio, el contacto de saliva con saliva, la saliva también, el cuerpo de la mujer, su biología le da la opción de inconscientemente saber si eso está bien o si este factor de histocompatibilidad no es el adecuado. Entonces tu cerebro te va a decir, oye, no es el indicado, no pierdas el tiempo, tienes que buscar otra persona. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Inconscientemente te va a decir, no, besa bien. Claro, la única explicación lógica que le encuentra, digamos. O sea, no besa bien, por eso tengo que buscar otra pareja. El enamoramiento tiene un tiempo de vida. Al principio se creía que era 4 años y ahora estamos viendo que es 1 año y 8 meses. Unos hablan de 2 años y medio, más o menos. ¿Qué es lo que sucede para que esto se dé?
la dopamina, que era el neurotransmisor más importante en el enamoramiento, va a disminuir, va a bajar. Entonces, al encontrar esa persona que es, digamos, la fuente de tu dopamina, que tiene muchas otras características, por ejemplo, no solo es lo que huele, sino también tiene mucho que ver con la parte física. La belleza entra por los ojos y también por los oídos. Entonces, una persona que tenga simetría en la cara te resulta mucho más atractiva que una persona que no tenga simetría en el rostro. Entonces también son factores culturales, contextuales que tienen que ver con la elección de la pareja. Pero una vez que tú encuentras a esa persona y encima tu cerebro empieza a producir dopamina, este lapso de tiempo sabes que va a durar 1 año y 8 meses y después va a ir bajando. Lo que tienes que saber también, aparte de esto, es que la dopamina no se produce en una persona durante toda su vida en la misma cantidad. Los niños tienen mucha producción de dopamina. Cuando eres niño pequeñito, tu producción de dopamina es en pulsos, pero todo el tiempo. Y es por eso que los niños ríen de todo. Son felices, vuela la mosca y se están riendo, se caen y se están riendo. O sea, cualquier cosa tonta y los niños se están riendo un montón. Cuando vas a la adolescencia también tienes una alta producción de dopamina. Pero cuando llegas, digamos, a edades de la adultez, tu producción de dopamina va a ir bajando. Entonces llegas a los 40, 50 años, 60, 70 años y tu producción de dopamina ha ido bajando, bajando, bajando. Entonces imagínate, si utilizamos solo la risa para punto de comparación, un niño ríe al día un montón de veces. Cuando vas subiendo en edad, tu capacidad para reír o responder a las bromas o los chistes va disminuyendo. Si lo extrapolamos al enamoramiento, no va a haber momento más interesante para enamorarte que el de la adolescencia. ¿Por qué? Porque tienes mucha producción de dopamina y es entonces que te puedes convertir en una persona adicta de otra persona. Pero nunca más vas a sentir como en la época de tu adolescencia, con esa intensidad. Nunca más vas a volver a vivir esa experiencia del amor de adolescente. Porque cuando vayas avanzando en la edad con la producción de dopamina que va bajando, ya no vas a tener las mismas reacciones que genera la dopamina cuando es una dosis alta. Y es por eso que cuando una persona se enamora ya, digamos, entre sus 40, 50 años, ya no es ese amor loco de adolescencia, en el que todo parece que es fatal cuando son los adolescentes. Son los reyes del drama, básicamente los adolescentes. Cuando una persona se enamora entre sus 40, 50, 60 años, no es que no se llegue a enamorar, sino que con la baja producción de dopamina que ya tiene, el amor se convierte en algo más cerebral ya. O sea, es más medido el amor. Ya empiezas a ver otras características de la persona que te tiene que dar, otros aspectos, porque ya no es la finalidad de la reproducción en esa edad. Ya la finalidad es compañía, es atributos, no sé si intelectuales, es que conectes, que te lean y todas esas cosas. Entonces hasta eso está influido por los neurotransmisores. Aquí hay que tener cuidado con algo. Con el podcast anterior comentaba que esto se afianza cuando la gente tiene problemas. Puede ser que tú hayas acabado la relación y el otro cerebro siga adicto a ti. Pero también hay otra fase, hay otro aspecto que hay que ver, y es cuando creamos los padres lo que se llama el síndrome de Romeo y Julieta. El cerebro del adolescente, lo que vimos en el anterior podcast, es que le gusta ir contra la autoridad, se rebela contra la autoridad. Ahora imagínate que tienes el combo perfecto. Eres adolescente, te has enamorado y tus padres están en contra de esa relación. Ya, por nadie quiere pues que su hijita o su hijito esté con alguien que tenga unas características que a los papás no les agraden. Entonces, lo peor que puedes hacer en ese momento, y es un consejo a los padres, aunque muchos van a estar en desacuerdo conmigo, es anteponerte a esa relación. O sea, no te tienes que prohibir esa relación, porque el momento en que tú prohíbas una relación se intensifica. ¿Por qué? Porque estos aspectos del cerebro del adolescente aumentados con tu adicción con dopamina es pues el combo perfecto. O sea, es la mezcla perfecta para que esto se convierta realmente en un Romeo y Julieta. ¿Qué deben hacer los padres, no? Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres cuando hay una relación de este tipo? Lo que tienen que hacer es ser más inteligentes. O sea, lo peor que puedes hacer es decirle a tu hija o a tu hijo, no la vas a ver, o no lo vas a ver, no me agrada esta persona. No puede ser. El cerebro de papá, que es un cerebro ya adulto, ya maduro, ve que esa persona no es buena para tu hijo, no es buena para tu hija. Es una persona con la que no quisieras que tu hijo ni siquiera se relacione. No es un buen candidato. Pero eso lo ve tu cerebro adulto ya. Eso ha visto tu cerebro que ya puede escanear, proyectarte hacia el futuro y decir, no, pues
Si pasa algo, ¿qué va a ser de esta pequeña familia incluso que se puede crear? Pero si tú vas y dices en contra, tú no lo vas a ver o tú no la vas a ver, ese cerebro de adolescente inmediatamente va a reforzar esta relación. ¿Por qué? Porque mientras más conflicto haya y mientras más oculta se haga la relación oculta, la dopamina aumenta. Es como un jugador, ya, alguien que sea un ludópata, por decirte, y le dices, tú ya no vas a jugar. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a buscar lugares escondidos para jugar. Van a empezar a buscar opciones para ir a jugar porque tú le has prohibido ese juego. El cerebro humano le atrae lo prohibido. Lo prohibido le va a atraer y además, en este caso, tal vez se activaría lo que es el sistema de recompensa. Mientras más difícil sea, tu sistema de recompensa se activa. Mientras más difícil sea consumar con esta persona, más dopamina se va a liberar al lograrlo. Porque la dopamina lo que hace es liberarse en un área que se llama área tegmental ventral, que va a mandar al núcleo accumbens, que justamente está en el sistema de recompensa, a que libere mayor cantidad de dopamina. Como esto activa tu sistema de recompensa, tu cerebro entra en estado de placer. Y si verme a escondidas con esta persona activa estos centros de placer, pues mucho más quiero estar con esa persona. Y al mismo tiempo, el cerebro del adolescente quiere irse en contra de lo que es la autoridad. Entonces, si mi papá me ha dicho que esta persona no es lo que él quiere y esa persona es mala para mí, tengo que ir en contra de esa autoridad. Estoy creando lo que se llama el síndrome de Romeo y Julieta y puede llegar a acabar muy mal. Entonces, ¿cuál sería la actitud inteligente de los padres? Lo tienes que atraer hacia ti. Tú tienes que saber que al decirle que no, vas a hacer que ese amor, siquiera era una flama, se convierte en un incendio. En cambio, si tú agarras y dices, tráelo a casa, lo conoceremos bien, y no hay ninguna oposición a él, empieza a perder valor para ese cerebro. Es como que, pero papá tiene piercing y tiene tatuajes y llegó en una moto. Todo lo que tú nunca quieres para tu hija, no lo quieres cerca. Entonces le dices, tráelo, quiero conocerlo. Y cuando lo conozcas, básicamente le hablas de motos. Qué bueno, la moto y el rock y todo esto. Lo empiezas a traer hacia ti. Entonces el cerebro de tu hija que quería ir en contra de la autoridad, ya le quitaste eso. Le quitaste eso de ir en contra de la autoridad. En algún momento esa relación va a terminar. Puede ser, o sea, esto no es la panacea, no es la solución al problema, pero es mucho peor que te opongas. En cambio, si el chico empieza a estar dentro de tu círculo, empiezas también a poder vigilar las conductas, empiezas a crear también la confianza con tu hija para que ella pueda contarte, decirte las cosas, igual con tu hijo, que tenga esa confianza de acudir a ti. ¿Por qué? Porque no te estás oponiendo. O sea, ya no te conviertes en esa persona que le está diciendo que no, sino alguien en quien puede hablar, compartir las cosas. Esto sería independiente, ya sea si los padres lo perciben como un buen partido, entre comillas, o como un mal partido, es que tienes que jugar tu carta de la dopamina. Tú tienes que saber que esto se va a terminar en 1 año y 8 meses o a veces menos tiempo. Esto se va a terminar. Pero tú tienes que estar ahí simplemente dando tu apoyo. Básicamente ese cerebro va a encontrar otra fuente de dopamina más rápido de lo que tú crees. Y cuando encuentre otra fuente de dopamina va a empezar a ver los defectos que antes no veía. Y entonces te van a empezar a dar la razón. Y lo chistoso, gracioso de esto es que tú le empiezas a decir, pero yo nunca he visto eso, ¿no? O sea, no, las motos son lindas y los piercings también. Entonces lo que va a hacer esta persona es empezar a confrontar ideas y va a ser ella o él el que decida alejarse de esa persona porque va a encontrar otra fuente de dopamina. No estás hablando de amor verdadero, aunque ellos piensen que es el amor de su vida. Simplemente la dopamina va a bajar porque están en esa etapa. Tiene que bajar la dopamina. Lo que tú tienes que hacer es que ese tiempo de dopamina sea el menor posible. Si tú le pones trabas a esa relación, tú estás haciendo que eso se alargue mucho más. Entonces, cuando la dopamina vaya bajando, tu cerebro va a tener un par de opciones. Una opción es buscarte otra fuente de dopamina y la otra opción es que haya lo que se conoce como amor o apego verdadero. El amor o el apego verdadero va a depender de otros neurotransmisores, que en este caso son la oxitocina y la vasopresina. No es que estos neurotransmisores no se estaban produciendo en el cerebro antes. Sí se estaban produciendo, pero no en tanta cantidad para hacerle mella a lo que es la dopamina. La dopamina es la que más estaba ahí llevando la batuta. Obviamente también estaba el cortisol y noradrenalina y todo esto, y el factor de crecimiento neuronal también estaba ahí,
por eso tu cerebro se reconstruye. Pero cuando pasa este tiempo y tu cerebro dice, ok, esta persona, a pesar de todos sus defectos, es alguien bueno para mí, me ayuda, me construye a mí, me aporta, digamos, en la relación. Entonces voy a empezar a producir lo que se llama amor verdadero. Y eso básicamente es oxitocina, que es el neurotransmisor que se le conoce como el del apego o amor verdadero, vasopresina. Y obviamente todo esto tiene que ver con, durante el enamoramiento, una baja de serotonina, durante el amor verdadero, una subida de serotonina. La serotonina te da tranquilidad, te da felicidad. La oxitocina genera ese vínculo de amor verdadero entre dos personas. Y la vasopresina es muy interesante porque se dice que la vasopresina es el neurotransmisor de la pertenencia. O sea, si tengo oxitocina que empieza a subir, empiezo a generar ese apego. Si empieza a subir vasopresina, esta persona es mía, me pertenece. Empiezo a crear incluso mi proyecto de familia con esta persona.